Buenas tardes, Magiste Víctor Mayorga. Nosotros somos el grupo número 13 y vamos a hablar sobre las necesidades educativas especiales y su inclusión educativa. El grupo está conformado por Ana Gavilanes, Javier Guañona, Delia León, Claudia Rosillo, Betty Sánchez y Carla Sierra. La importancia de la presente guía didáctica con enfoque diverso busca plasmar los cambios inclusivos que son necesarios tanto en las instituciones educativas en general como en el aula, en particular de manera que se conviertan en verdaderos espacios de inclusión y por otra parte para facilitar a los y las docentes un marco para enriquecer y flexibilizar el diseño del currículo, reducir las posibles barreras y proporcionar oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. El presente trabajo también tiene por objetivo desarrollar la guía de intervención didáctica a las necesidades educativas especiales y a la diversificación en el aula. Finalidad de atender a las necesidades educativas especiales de estudiantes que presentan dislexia en los 7º años de educación general básica de la unidad educativa Manaví, atendiendo al requerimiento con respecto a la inclusión educativa. Se aspira a superar las dificultades que se han presentado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura de niños y niñas que tienen dislexia. Se desarrolló una infografía que contiene el tema a investigar, como es las necesidades educativas especiales, y esta guía cuenta con un plan de acompañamiento, la cual es una estrategia que se aplica durante el proceso formativo del estudiante en el ámbito académico, pseudoeducativo y psicosocial para contribuir a una formación integral. Los trastornos de aprendizaje. Tenemos dislexia, que es una dificultad inesperada para el aprendizaje de la lectura en un niño. La estrategia, pues, utilizar juegos con letras y palabras es una forma divertida. Discalculia es un trastorno específico en el procesamiento numérico y el cálculo. Estrategia, facilitar estrategias externas como uso de la calculadora, material concreto. Disgrafía es el trastorno del aprendizaje que se relaciona con la escritura. La estrategia, fortalecer su motricidad fina con ejercicios como recortar, ensartar, revisar papel. Disortografía es un trastorno en el aprendizaje de la ortografía y la posterior codificación de mensajes escritos. La estrategia, descomponer palabras por sílabas, detectar palabras intrusas. Disfasía provoca déficit severo y duradero en el desarrollo de la producción y comprensión del habla y el lenguaje. La estrategia, ejercicios para distinguir sonidos, trabajar la memoria auditiva, ejercicios de vocabulario. Trastornos del comportamiento. Trastorno de conducta oposicionista. Tenemos 3 aspectos: cognitivo, problemas de impulsos al controlarlos, cuestiona las reglas y tiende a culpar a otros. En el aspecto psicomotor, movimientos corporales anormales. En lengua, trastorno y comunicación del aprendizaje. En el aspecto afectivo, enojo, manifiesta resentimiento y suele desafiar a otros. En el adaptativo tenemos que se niega a cumplir las peticiones. Trastorno de conducta desafiante como aspecto número 2, cognitivos, por lo general diagnosticado en la niñez. En el aspecto psicomotor, en el estado de ánimo, tiene problemas de ansiedad y el TDAH es marcado. Lenguaje, pueden herir o hacer daño por medio de las palabras. En el aspecto afectivo, cuando están cansados o con hambre, tienden a desobedecer, discuten con sus padres y desafían a la autoridad. En el adaptativo tenemos que a menudo pierde la calma. Es susceptible a molestarse con facilidad. Se muestra resentido y enfadado. Frecuentemente tiene problemas psicomotores. Número 4, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cognitivos. Es un trastorno neurobiológico frecuente asociado a un importante impacto funcional, personal y social. En el aspecto psicomotor, presenta dificultades para mantenerse sentados por largos periodos. En el lenguaje manifiesta falta de concentración y escucha, problemas en expresar sus sentimientos al hablar antes de pensar e interactuar con interrumpir a otros. En el aspecto afectivo, experimentan olvidos momentáneos, experimentan frustración, estrés, se sienten diferentes o menos capaces que sus compañeros. Tienen dificultad para controlar sus emociones,
pasan de la felicidad a la frustración. En el aspecto adaptativo tenemos que a menudo no pueden seguir rutinas diarias, olvidan tareas, son vulnerables al estrés debido a la dificultad para controlar sus impulsos. Número 5. Dotación superior o dotación. Cognitivos. Evidencian habilidades naturales sin necesidad de instrucción. En el aspecto psicomotor, a menudo no pueden seguir rutinas diarias, olvidan tareas, son vulnerables al estrés debido a la dificultad para controlar sus impulsos. El lenguaje es amplio y procesa y comprende más rápido que los demás estudiantes. En el afectivo, altibajos emocionales, tales como son emocionalmente inmaduros. Adaptativo, marginación social, porque se tiende a pensar que como son estudiantes que tienen, que son superdotados, se los deja de lado. En los grupos vulnerables, como tema número 6, en el aspecto cognitivos, se manifiestan con enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infracciones víctimas de violencia y adicciones. En el aspecto psicomotor tenemos discapacidad motriz, como son movimientos incontrolados. En el lenguaje, incapacidad para tomar decisiones. En el afectivo tenemos que se sienten expuestos ante situaciones molestas, dolorosas o incómodas. Les hace pensar que no pueden superar esta situación. En el adaptativo tenemos infravaloración de los derechos e intereses. Trastornos generalizados del desarrollo. Tenemos el trastorno del espectro autista, que es un trastorno relacionado con el desarrollo del cerebro, causando dificultades en habilidades motoras y el equilibrio. También hay problemas de comunicación, no participan en juegos grupales, poca habilidad social. Debemos trabajar en plasticidad cerebral, adaptación y comportamiento con estos niños. Tenemos otro trastorno, el de Asperger, que es un trastorno de espectro autista, que suele ser menos grave, pero también tienen dificultades en cuanto a habilidades motoras, sensoriales, son sensibles al oído, interacción social limitada y estrategias metodológicas para ayudar a estos niños son terapias de lenguaje. También estos niños a veces no son empáticos, son perfeccionistas y no hacen contacto visual. Tenemos el trastorno autista no especificado, que es un trastorno generalizado del autismo que afecta a 3 áreas principales del desarrollo: la interacción social, la comunicación y la conducta. Tenemos el trastorno de Rett, que es un trastorno genético, neurológico, que afecta según el cerebro se desarrolla. Provocan pérdida de coordinación, el habla, la interacción social, estrategias para mejorar la fisioterapia, la terapia psicopedagógica, para mejorar en algo la calidad de vida de estos niños. Tenemos el trastorno desintegrativo infantil, que es una alteración psicológica después de los 2 o 3 años de edad. Tienen dificultad en habilidades cognitivas, motoras, sociales, y para mejorar, porque estos trastornos no hay cura, se deben dar terapias. Tenemos también la discapacidad intelectual, que es una serie de limitaciones en las habilidades de las personas que se aprenden normalmente para funcionar en la vida diaria. Tenemos 3: leve, moderada y la profunda. Leve, tienen un cociente intelectual entre 55 y 70, dificultades en lectoescritura, aritmética. También tenemos la moderada, que tienen un cociente intelectual entre 35 y 50, también dificultad en la memoria, atención, codificación y almacenamiento de información. Y la profunda, que es mucho más grave, con un cociente intelectual inferior a 20. Se lo conoce como límite. También tienen
un nivel de conciencia bajo, desarrollo emocional, ausencia del habla y graves dificultades motrices. Para todos estos trastornos de discapacidad intelectual, lo que se debe es enseñar a estos estudiantes para enfrentarse a la vida y también trabajar con lo lúdico, el juego. Tenemos la discapacidad física motriz, que es en sí un trastorno con daño en el sistema nervioso que comprende el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y los nervios. Causa dificultad para moverse, para caminar, para realizar actividades diarias que lo hacemos normalmente. Tenemos los trastornos como es la discapacidad auditiva, que se divide en unilateral y bilateral. Unilateral, la deficiencia auditiva es únicamente en el un oído. Más o menos del 25 al 50% pierden esta audición. Las estrategias que se puede trabajar es sentarle al estudiante en los primeros lugares, utilizar recursos visuales o gráficos. La bilateral es la deficiencia en ambos oídos. En la actualidad hay audífonos modernos de amplificación de sonidos y también podemos emplear el lenguaje de señas para ayudar a estos estudiantes. Tenemos la discapacidad visual, como es la ceguera y la baja visión, que no es lo mismo. La ceguera es una discapacidad sensorial, pérdida parcial o total del sentido de la vista. Y la baja visión es un trastorno que dificulta hacer las actividades cotidianas, como puede ser leer, conducir un auto. Y las estrategias para esta discapacidad es sobre todo apoyo emocional y tenemos hoy en día el sistema Braille para que ellos puedan desarrollarse como personas normales. Las multidiscapacidades, como su nombre lo dice, varias. Es una asociación de varias discapacidades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social en una misma persona. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas con estrategias lúdicas, instrucciones claras, planificar actividades relacionadas con la vida, identificar las necesidades de aprender, fomentar el autoestima de los estudiantes y promover interacción, entrenar en vez de castigar? Dentro del póster digital, nosotros lo hemos elaborado con los diferentes tipos de trastornos y discapacidades. Dentro de los trastornos de aprendizaje tenemos la discalculia, la disprasia, la disfasía, la disortografía, la disgrafía y la dislexia. También tenemos los trastornos del comportamiento, tenemos la dotación superior o superdotación, tenemos grupos vulnerables, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidades intelectuales, discapacidades física-motriz, discapacidad auditiva, discapacidad visual y multidiscapacidades, cada una con sus respectivas características. Dentro de la descripción de caso de nuestro estudio, pues en nuestra unidad educativa Manabí del 7º año de educación general básica, existen 2 estudiantes que presentan problemas de dislexia, especialmente en la asignatura de lengua y literatura. Los estudiantes presentan dificultades a leer palabras desconocidas, sílabas trabadas, familia de palabras, entre otras. También no tienen una buena precisión lectora, tampoco velocidad ni fluidez, tienen problemas al separar las sílabas y también un bajo rendimiento, un razonamiento verbal. Obviamente tienen errores ortográficos confundiendo la B con la V, la G con la J. En las actividades de escritura pueden escribir frases, pero no distinguen lo que están escribiendo, no entienden tampoco. Utilizan frases cortas con pocas palabras, omitiendo letras. Dificultades en los signos de puntuación. En los ámbitos, en el cognitivo, pues los estudiantes tienen dificultad para identificar y manipular los sonidos en las letras, el razonamiento verbal a corto plazo, problemas para la ortografía visual, como son las palabras comunes. En lo social, dificultad en recordar palabras específicas o detalles, causando confusión
sobre lo que dicen los compañeros en clase. Muchas veces resultan malos entendidos, creando situaciones incómodas al grupo. Ese trastorno hace que los estudiantes se sientan inseguros, llegando a afectar su autoestima, produciendo ansiedad y problemas socioemocionales. Marco teórico. En los últimos años, la educación en nuestro país ha tomado un enfoque inclusivo, lo que favorece enormemente el desarrollo de los estudiantes que presentan igual necesidad. Por ejemplo, en las necesidades educativas, tanto en el entorno educativo como en el ambiente habitual, es que nosotros como docentes tenemos el deber de tener en cuenta los nuevos modelos y puntos de vista que existen durante el desarrollo de clases, la preparación de estas y también los tipos de inteligencia que poseen nuestros estudiantes. En términos de la dislexia, esto fue utilizado por primera vez por la neurología. Actualmente es usado también por la neuropsicología y por la psicopedagogía para descubrir los trastornos cognitivos del lenguaje, caracterizados por retrasos significativos y persistencia en el proceso de enseñanza que no pueden entenderse por factores de aprendizaje. La dislexia es un trastorno que provoca las dificultades en la lectura. Según algunos autores, la dislexia es considerada como un problema difícil en el lenguaje escrito, que tiene la dificultad en el reconocimiento de palabras. También define al trastorno de la dislexia como una falta en la utilización de símbolos en el lenguaje escrito, tomando en cuenta la dificultad en el sistema fonológico del lenguaje oral. Desde una perspectiva conductual, resalta que un niño disléxico no es aquel que no ha aprendido o que no posee la habilidad de leer o escribir, sino que el niño disléxico es aquel que ha aprendido de manera equivocada, cometiendo algunos errores en su lectoescritura. Por lo tanto, ya no se hablaría de niños disléxicos, sino que de niños que cometen errores en la lectoescritura, considerando estos errores como problemas que hay que tratar. También toca tener en cuenta, finalmente, que la dislexia es un trastorno neurobiológico que implica problemas con la lectura, debido a que la déficit de lo que es lo fonológico, y se caracteriza de la dislexia. La dislexia a nivel de la escritura se caracteriza por tener un origen neurológico relacionado con los nervios y el sistema nervioso. Además de tener dificultades en el proceso. También tenemos algunas características que se presentan en los niños que poseen dislexia, siendo una de ellas las confusiones de los grafemas, cuyas correspondencias fonemas es parecida. Por ejemplo, se equivocan en decir la T con la D, C con F. También se confunden en P, en Q, en la D y en la B. En la inversión, por ejemplo, or, ro, cri, sir, y también omiten palabras. En vez de decir bar, dice va. También tiene el niño disléxico puede añadir palabras o omite. Por ejemplo, en vez de decir plato, dice pato. Las características de los estudiantes con dislexia en educación primaria son: invierte las sílabas y las palabras, mezcla el orden de las letras dentro de las palabras. Por ejemplo, en vez de decir brazo, dice barzo. Se equivoca especialmente en las letras que tienen una similitud. Por ejemplo, se equivoca o se confunde entre la B y la D, la U y la N. Suprime letras en las palabras. Por ejemplo, en vez de decir árbol, dice árbol. Reemplaza una palabra por otra, que empieza por la misma letra. En vez de decir lagarto, dice larto. Tiene inconvenientes para conectar palabras y sonidos. Dificultad
pronunciar palabras, invierte o sustituye palabras. En varias investigaciones se ha llevado a cabo a estudiantes disléxicos. Ha observado una serie de sistemas que suelen caracterizar a un estudiante con dislexia, a pesar de que los síntomas no se presentan de manera conjunta, dependiendo del caso. La dislexia en los estudiantes puede ser identificada a través de las siguientes características. A menudo carecen de las habilidades que corresponden a su edad para comunicarse, dando muestra de pobreza de ideas bien orientadas. La escasa fluidez en el habla. Es lento para responder, titubea para contestar una pregunta y muestra confusión. También en las palabras o letras similares en la lectura, reconoce lentamente las palabras, muestra confusión frecuente en las letras. Por ejemplo, como dije anteriormente, se confunde entre la P y la B. Dificultad para retener y seguir las secuencias visuales, por ejemplo, en los dibujos, son inferiores a los de otros estudiantes de su edad. Se desempeñan mejor en las tareas auditivas y visuales. Muestran inversión en sílabas, letras y palabras, omiten letras en su escritura y se encuentran palabras que no tienen sentido. También tenemos los tipos de dislexia. En este transcurso de tiempo han sido muchos los científicos quienes, en su anhelo por despejar el desconocimiento del problema de la dislexia, ha efectuado algunas clasificaciones, enfocándose principalmente en las experiencias, ya sean personales o de investigaciones, que han sido realizadas dentro de la población o dentro de una institución institución educativa. La dislexia secundaria o sintomática se presenta cuando el niño tiene problemas de lectura, la misma que no aparecieron en la infancia, siendo la causa el problema que presenta en el cerebro. Porque por ejemplo, porque haya sido que el niño ha heredado por otras partes la dislexia del desarrollo, en el que está presente en la infancia, en el cual puede ser hereditario, mientras que la dislexia sintomática es desarrollada después de un periodo inicial de aprendizaje de una lectura normal y está asociada con las lesiones cerebrales o traumatismo que enfrenta el estudiante o enfermedades. También tenemos la dislexia de evolución primaria y específica o genética, también conocida como dislexia específica o dislexia genética. Se refiere a un tipo de dislexia de desarrollo que tiene un componente genético importante, la misma que presenta algunas características como la evolución. Puede ser primaria, que afecta a la adquisición de habilidades de lectura. Además, que cree en la dislexia de la evolución primaria y tiene una base genética significativa. Existen estudios que sugieren que hay ciertos genes asociados a la dislexia. También tenemos otro tipo, que es la dislexia por inmadurez. Se caracteriza por un retraso en las funciones genéticas o praxis. Este problema se va superando de acuerdo a cómo el niño vaya creciendo. Y por otra parte, es importante tener en cuenta que los problemas de lectura y escritura en la infancia puede deberse a diversas razones en el término de la dislexia. Por inmadurez podría estar siendo utilizado de manera informal para descubrir dificultades temporales relacionadas con el desarrollo normal del niño o del estudiante. Continuando, en el marco teórico también hemos tomado en cuenta las teorías sobre el origen de la dislexia. Hemos considerado la genética, lo neurológico, visión, auditivo y psicológico.
¿Por qué la genética? Porque según algunos investigadores consideran que hay algunos factores genéticos que pueden estar implicados en este síndrome, particularmente en lo que es cuando nacen con, que son gemelos. Pero en otros investigadores, en cambio, nos dicen que no se sabe mucho acerca de esta transmisión genética. El un neurológico se sostiene hasta ahora que no se ha encontrado ningún dato clínico o exploración neurológica suficiente específico que haya demostrado que confirmen daños anatómicos a nivel cerebral. En lo que es en la visión y en lo auditivo, en la visión es que es el procesamiento, en el procesamiento visual, según autores dicen que este es un trastorno de percepción, mientras que otros creen que son precisamente los movimientos oculares anormales que se presentan en los ojos y los que dificultan el movimiento correcto en las letras durante las lecturas y esto provocando los problemas de dislexia en los niños. En los auditivos se menciona también de algunas dificultades auditivas al momento de que los niños a veces no pueden seguir instrucciones, a eso se refiere. En lo psicológico, en lo psicológico se refiere a lo que son los problemas que se causan los factores, ya sean ambientales o emocionales, cuando los niños tienen su reducción de motivación o su deseo o su incapacidad por aprender algo, los sonidos, los símbolos, mientras que en un tercer lugar de teorías psicológicas inspiradas en el cognitivismo conductual consideran que son problemas de dislexia como malos hábitos adquiridos. También tenemos acá en lo que se refiere a la evaluación de la dislexia. ¿A qué se refiere? Que esto nos permite conocer las dificultades concretas del estudiante que presenta. Estas dificultades uno se las puede evidenciar dentro de un salón de clase. También debemos de tomar en cuenta uno se aplica una intervención y estrategias educativas. Estas para qué nos van a ayudar para adoptar actitudes favorables y positivas y diseñar un plan sobre intervención basado en las características individuales del estudiante. El enfoque inclusivo más se enfoca a lo que es a la educación inclusiva, en la que ésta se basa en el respeto de las diferencias de cada uno. ¿Para qué? Para lograr un sistema educativo para todos basado en una igualdad, la participación y en la no discriminación. En la neuropsicología de la dislexia hacemos referencia a lo que se refiere de la dislexia en el campo de la evolución, de cómo va evolucionando el niño en su problema a nivel neurológico, qué problemas presenta. En la relación de dislexia y alteraciones emocionales es donde los niños con dislexia pueden ser más susceptibles a desarrollar un concepto de sí mismo negativo, que esto es a sus relaciones emocionales, depresión o ansiedad. En la dislexia fonológica, esto hace referencia a que es un trastorno de lectura cuyas principales manifestaciones es la incapacidad de no poder reconocer las dependencias entre estructuras fonéticas y ortográficas. Dentro de la planificación con estrategias para la diversificación de la enseñanza tenemos el DUA, estrategias de diversificación, con cada uno con sus diferentes estaciones de aprendizaje. Nosotros como grupo hemos trabajado en la asignatura de Ciencias Naturales con el 7º año de Educación General Básica. Dentro de la caracterización, el grupo de 7º año de Educación Básica de la Unidad Educativa Manabí está integrado por 48 estudiantes entre las edades de 11 a 12 años de edad. Esta unidad educativa está ubicada en la zona urbana del Cantón Quito, la misma que pertenece al distrito 17 de 09, Pifo Pichincha. Dentro de las fortalezas encontradas en el aula, nosotros tenemos que los estudiantes cuentan con un nivel óptimo en el manejo de las habilidades de trabajo en equipo, permitiendo combinar conocimientos,
También ellos tienen habilidades para elaborar las tareas de manera colaborativa, tienen habilidades sociales porque ellos respetan la opinión de compañeros y compañeras, se encuentran predispuestos en recibir el apoyo de forma abierta y confiable. Dentro de las necesidades, en relación a las necesidades, como ya manifestamos anteriormente, existen 2 estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje en el ámbito lector, es decir, asociados a la dislexia, especialmente en las lecturas de contenidos en el área de ciencias naturales, donde los textos escolares requieren de la resolución de preguntas cuyas respuestas se encuentran en los fragmentos que inducen a un análisis de ideas principales y secundarias como parte de la interdisciplinaridad en el proceso formativo. Por lo tanto, estas dificultades están asociadas a la atención, afectación en las habilidades para entender y seguir instrucciones, encontrar y pronunciar palabras en forma concreta, buena ortografía, fijación y concentración del tema. Dentro de la sesión 1, como manifesté anteriormente, tenemos en el área de ciencias naturales, hemos elegido la unidad 2, que se refiere a la fisiología humana, funciones de relación. Como objetivos tenemos comprender y explicar las funciones de relación en el cuerpo humano, explorando la percepción en la información a través de los sentidos. Analizar y explicar los procesos de interpretación de la información sensorial, así como demostrar la ejecución de las respuestas adecuadas en función de estas percepciones. Dentro de las destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas, tenemos dentro de la destreza con criterio de desempeño, tenemos explorar y describir la estructura y función de los órganos de los sentidos y explicar la importancia para la relación con el ambiente social y natural. Dentro de los indicadores tenemos explica la estructura, función y relación que existe entre los diferentes aparatos y sistemas y que tienen relación directa con los órganos de los sentidos desde la observación, la representación y las estructuras. Dentro de los resultados de aprendizajes esperados, los y las estudiantes evidenciarán su aprendizaje mediante la teoría y la práctica de los nuevos conocimientos como la función de relación, percepción de la información de los 5 sentidos, la interpretación de información y ejecución de personas en la relación y con el medio. Dentro de la elaboración grupal, vamos a hacer una dramatización. Los y las estudiantes participarán en la dramatización sobre los órganos de los sentidos, la función de relación, la percepción o interpretación de la información. Dentro de la elaboración individual, tenemos la elaboración de un rompecabezas y un collage. Para las actividades, nosotros hemos planificado con el ERCA, que tiene experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Dentro de la experiencia tenemos la estación audiovisual. Con base a la diferenciación de estos aprendizajes, se dispone a que los estudiantes observen un video acerca de la función de relación, percepción de información y los 5 sentidos, interpretación de la información y ejecución de respuestas mediante un link. En la descripción de su conceptualización les permitirá el diseño de un rompecabezas que será compartido con los docentes y estudiantes en el aula de clase. Hemos trabajado con los principios el 1, 2 y 3. El 1, formas de representación. El 2, formas de acción y expresión. Y el número 3, formas de implicación. Dentro de las pautas DUA tenemos el 1, 3, 5, 7. Puntos de verificación tenemos 1, 2, 1, 3, 3, 3 y 6, 3. Como reflexión, en esta estación constructiva, los estudiantes participarán de manera lúdica en la contestación de algunas preguntas referentes al tema, como son, por ejemplo, cuáles son los órganos de los sentidos, a través de en qué parte del cuerpo nosotros recibimos por medio del tacto la información, en qué consiste la respuesta motora, en qué consiste la respuesta en los diferentes órganos de los sentidos. En este caso, el estudiante que presenta la dislexia, se le presentará imágenes para que él socialice lo observado en el video a sus compañeros. Igualmente se va a trabajar con principios 1, 2, 3,
con pautas del DUA 1, 3, 4, 5, puntos de verificación 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4 y 4, 1. Dentro de la conceptualización en esta estación constructiva, los estudiantes participarán de manera individual en la elaboración de un rompecabezas que les permita evidenciar el conocimiento adquirido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También participarán en la elaboración de un collage sobre la función de relación, percepción de la información, los 5 sentidos, interpretación de la información y ejecución de respuestas. De la misma manera, trabajaremos con los principios 1, 2, 3, las pautas DUA 3, 5, 7 y puntos de verificación 3, 3, 3, 4, 5, 1 y 7, 1. La aplicación en esta estación de proyecto. Los estudiantes evidenciarán lo aprendido mediante la dramatización, donde ellos expondrán el tema recibido en clase. Para la participación del estudiante con dislexia se realizará un rompecabezas y lo socializará a sus compañeros. De la misma manera se trabajará con principios 1, 2, 3, pautas DUAS 3, 4, 5, 6, 7, 9 y puntos de verificación 3, 3, 3, 4, 5, 1, 6, 1, 8, 3. Medios de evaluación. ¿Cómo evaluar los desempeños auténticos, individuales o grupales? En lo individual, una práctica calificada a través de una rúbrica de observación y la ficha de observación para estudiantes con dislexia. En lo grupal, una práctica calificada, una rúbrica y una ficha de observación para los estudiantes con dislexia. Como conclusión, ¿qué diversificó? Los recursos didácticos, las instrucciones, el contenido científico, la metodología, las actividades y el producto final, que es el desempeño auténtico. ¿Cómo diversificó? A través de la presentación de recursos didácticos más visuales, la elaboración de material concreto, la simplificación de estrategias y el producto final auténtico. ¿Por qué diversificó? Para que los estudiantes se sientan motivados durante su aprendizaje, también para lograr la participación activa y colaborativa de los y las estudiantes. Desarrollo Los de la medios de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar los desempeños auténticos individuales o grupales? Como mencioné anteriormente, se va a realizar una rúbrica para evaluar la dramatización, una ficha de observación, trabajo en grupo, una ficha de observación para el rompecabezas del estudiante con dislexia y también una rúbrica de evaluación de collage para cada uno de los estudiantes, cada uno con sus respectivos criterios de evaluación. Desarrollo de planificación diversificada. Asignatura, Ciencias Naturales. Tema de la unidad 2. Sistema nervioso. Los objetivos es identificar y describir las partes principales del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Explicar la importancia del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo humano. Las destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas son indagar con uso de las TIC y otros recursos la estructura y función del sistema nervioso relacionado con el sistema endocrino y explicar su importancia para la recepción de los estímulos del ambiente y la producción de las respuestas. En los indicadores de evaluación tenemos establecer relaciones entre los sistemas reproductivo, endocrino, nervioso a partir de su estructura, funciones e influencia en los cambios que se presentan en la pubertad. En los resultados de aprendizajes esperados tenemos los estudiantes demostrarán el aprendizaje a través del desempeño auténtico, inmerso en la identificación de las partes básicas del sistema nervioso y su función. En la elaboración del grupo, se elaborará una maqueta donde los estudiantes realizarán en una cartulina tamaño A4 y utilizarán un Fomix detallando las partes del sistema nervioso en las que el grupo de estudiantes explique a sus compañeros sobre el encéfalo, la médula espinal y los nervios. La elaboración individual. Se realizará un collage. También se realizará el organizador gráfico, donde los niños con dislexia tendrán el apoyo o guía por parte del docente, en el cual les dará
tarjetas didácticas para diseñar el organizador gráfico. En las actividades, aquí utilizamos el ERCA. Tenemos la experiencia. Desde esta perspectiva se dispone el diseño de estaciones de trabajo. Tenemos la estación audiovisual. Con base a la diferenciación de estilos de aprendizaje, se dispone que los estudiantes observen un video acerca del sistema nervioso, también del encéfalo y la médula espinal, y de los nervios, en las que descubrirán su conceptualización, las funciones y sus partes del sistema nervioso, en las que les permitirá diseñar a los alumnos el organizador gráfico. También a los estudiantes con dislexia tendrán la ayuda y guía del docente con la utilización de tarjetas didácticas. También nosotros aquí vamos a utilizar o trabajamos mediante principios, formas de representación, formas de acción y expresión, formas de explicación. Aquí también hemos trabajado con el principio 1, 2 y 3, pautas DUA, 1, 2, 3, 6, 7, 8. También los puntos de verificación. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 7, 3, 8, 3. En la reflexión, la estación constructiva, los estudiantes responderán de manera individual las preguntas en base al video observado. Las siguientes, en las que consiste ¿en qué consiste el sistema nervioso? ¿Qué importancia tiene para el cuerpo humano el sistema nervioso? ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso? ¿Cuál es la función del sistema nervioso? ¿En qué parte se encuentra la médula espinal? En caso de que los estudiantes con dislexia se les presentaran tarjetas interactivas para que puedan observar e interpretar. Aquí también se trabajarán con los principios, formas de representación, formas de acción y expresión y formas de implicación. También se trabaja con principios 1, 2, 3. Las pautas de DUAS 1, 2, 3, 4. Y los puntos de verificación 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 1. La conceptualización, estación constructiva. Los estudiantes participarán de manera individual en la elaboración de un collage que les permita evidenciar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza y también en el proceso de aprendizaje. Además, participarán en la elaboración de un organizador con la ayuda de tarjetas interactivas sobre el sistema nervioso, sus funciones y sus partes. También trabajamos con los principios 1, 2, 3 y las pautas DUAS 1, 2, 3, 5, 7. Puntos de verificación 2, 5, 3, 3, 3, 4, 5, 1, 7, 1. Aplicación, estación de proyecto. Los estudiantes evidenciaron lo aprendido mediante el organizador gráfico, donde se expone el tema revisado en clase. También, para apoyar a los estudiantes con dislexia, tendrán la ayuda y guía del docente con material concreto, como son las tarjetas interactivas. También se trabajarán con principios 1, 2, 3, pautas de DUA 3, 4, 5, 6, 8, puntos de verificación 3, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 5, 1, 6, 1, 8, 3. También tenemos medios de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar los desempeños auténticos individuales o grupales? Individual. Trabajaremos mediante la rúbrica de evaluación y también utilizaremos la ficha de observación.
Esto también se los aplica a los estudiantes con trastorno de dislexia. En grupal se utilizará la rúbrica de evaluación, la ficha de observación para los estudiantes con trastorno de dislexia. Dentro de las conclusiones que diversificó, los recursos didácticos, las instrucciones, el contenido, la metodología, las actividades y el producto final, que es el desempeño auténtico. ¿Cómo diversificó? Con la presentación de recursos didácticos más visuales e interactivos, la elaboración de material concreto y la simplificación de estrategias y el producto final auténtico. ¿Por qué diversificó? Para que los estudiantes se motiven y participen de manera grupal e individual en el aprendizaje con la ayuda del docente. En la segunda sección tenemos las rúbricas para evaluar. Tenemos la rúbrica para evaluar la maqueta, la ficha de observación. Tenemos la rúbrica para evaluar el collage y también tenemos la ficha de observación. Y por último, también tenemos la rúbrica para evaluar un organizador gráfico. Ya. En la sección 3 continuamos en el área de ciencias naturales con el sistema endocrino. Los objetivos que a desarrollar son comprender la estructura, la función del sistema endocrino, determinar las principales glándulas endocrinas con las respectivas hormonas asociadas. La destreza que se aplicará es explicar con apoyo de modelos la estructura y función del sistema endocrino e interpretar su importancia para el mantenimiento del equilibrio del medio interno y cambios que se dan en la pubertad. El indicador de evaluación es que establece relaciones entre el sistema reproductivo endocrino a partir de su estructura, funciones e influencia en los cambios que se presentan en la pubertad. Los resultados que se buscan en los aprendizajes esperados son que los estudiantes van a demostrar el aprendizaje a través de desempeños auténticos, inmerso en la identificación de las glándulas endocrinas principales y sus hormonas asociadas. En el trabajo de la elaboración grupal, los estudiantes van a realizar la simulación de roles en donde los estudiantes van a representar diferentes hormonas en una dramatización de cómo afectan a órganos y tejidos específicos. En la elaboración grupal van a realizar un diagrama, una maqueta y un cubo mágico. Aquí nosotros vamos a realizar las actividades mediante la utilización del ERCA. En la experiencia, desde estas perspectivas, nosotros se va a disponer el diseño de las estaciones de trabajo, como es la estación audiovisual. Con base a la diferenciación de estos estilos de aprendizaje, se dispone que los estudiantes observen un video acerca del sistema endocrino, en la que descubrirán sus partes y cómo funciona, y esto les permitirá realizar un diagrama que será compartido con la docente. Para los estudiantes con dislexia se va a utilizar, en cambio, tarjetas didácticas con imágenes para representar las glándulas endocrinas y las hormonas, y así como sus funciones. Aquí nosotros, los principios que nosotros vamos a utilizar va a ser el 1, proporcionar múltiples formas de aprendizaje; el número 2, proporcionar múltiples formas de acción y expresión; y el 3, proporcionar múltiples formas de implicación. En las pautas DUAS vamos a utilizar la 1, 2, 3 y 6. En los puntos de verificación 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3 y 6.3.
En la reflexión, en la instalación constructiva, los estudiantes van a responder las siguientes preguntas en base al video observado. Como se les va a preguntar, ¿has escuchado acerca del sistema endocrino? ¿Crees que es importante cuidar el sistema endocrino? ¿Conoces algún familiar que haya tenido algún problema en este sistema? Para los estudiantes, en cambio de dislexia, se representará las tarjetas didácticas que se explicará las partes del sistema endocrino y cuán importante es cuidarlo. Los principios, de igual manera, nosotros vamos a utilizar los principios que se mencionó en la experiencia, de las formas de representación, formas de acción-expresión y formas de implicación. Siguiente. Y también en la conceptualización, en esta estación constructiva, también los estudiantes participarán de forma individual en la elaboración de una maqueta utilizando plastilina, donde plasmarán los conocimientos aprendidos acerca de las partes del sistema endocrino. De igual manera, participarán en una actividad individual mediante la realización de un cubo de las funciones del sistema endocrino utilizando imágenes, y también donde van a plasmar las principales funciones. En esta conceptualización, lo que vamos a utilizar los principios es el principio 1, la forma de representación, el 2, formas de acción y expresión, y el 3, las formas de implicación, y las pautas 2, 3, 5, 7, 9, y los puntos de verificación que son relacionados en el 3, 3.4, 5.1, 7.1 y 9.3. En la aplicación, en la estación del proyecto, los estudiantes van a evidenciar lo aprendido a través de desempeños auténticos mediante la simulación de roles donde representarán diferentes hormonas en una dramatización y de cómo afecta a los órganos y tejidos específicos. Para la participación de los estudiantes con dislexia, ellos en esta presentación van a utilizar un disfraz de un órgano específico y actuarán mediante gestos. Los principios, de igual manera, se utilizan los mismos. El 1, proporcionar múltiples formas de representación. El 2, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Y el 3, proporcionar múltiples formas de implicación. Y las pautas, la 3, 4, 5, 6 y 9, y los puntos de verificación relacionados al 3.1, 3.4, 4.2, 5.1, 6.1, 9.3. En los medios de evaluación, en lo que respecta en lo individual, se va a utilizar la rúbrica de evaluación, lista de cotejo para los estudiantes con trastornos de dislexia. En lo grupal también una rúbrica de evaluación, una ficha de observación para los estudiantes con dislexia. En conclusión, lo que se diversificó son los recursos didácticos, las instrucciones, el contenido, la metodología, las actividades con la finalidad de que el aprendizaje sea efectivo en los estudiantes con dislexia. ¿Cómo se diversificó? Eso fue mediante presentación de recursos didácticos atractivos, mediante la elaboración de material concreto, la simplificación de estrategias y el producto final auténtico, como la simulación de roles. ¿Por qué diversificó? Para lograr que los estudiantes participen activamente en base a su ritmo de aprendizaje, trabajando en equipo, con la motivación y apoyo del docente. Las rúbricas que nosotros vamos a utilizar aquí va a ser para evaluar la dramatización, donde se va a evaluar las diferentes categorías, ya sean vestuario, cómo representan, cómo interactuaron y cómo hicieron el mensaje. La rúbrica, cómo ellos realizaron un diagrama, las diferentes categorías que ahí se plasman. En la lista de cotejo es para evaluar la maqueta, que tanto para los estudiantes con dislexia, que ahí representamos los indicadores, y también la ficha de observación, que cómo realizaron los estudiantes de dislexia lo que es el cubo mágico utilizando imágenes. Sesión 4. Desarrollo de planificación diversificada. Asignatura Ciencias Naturales. Tema de la unidad, aparato locomotor. Objetivos.
Analizar la estructura y función de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Establecer su relación funcional e indagar la estructura y función del sistema locomotor, relacionándolo con los cambios en el comportamiento. Destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas. Explica desde la observación e indagación la estructura, función e influencia del sistema del aparato locomotor. Lo relaciona con los procesos fisiológicos, analógicos y conductuales que se presentan en la pubertad y con los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que determinan la sexualidad como condición humana. Indicadores de evaluación. Argumenta los cambios que desarrollan los humanos a medida que crecemos. Establecer la diferencia entre los huesos femeninos y masculinos que determinan la sexualidad como manifestación humana. Resultados de aprendizaje esperados. Este criterio trata de evaluar en los estudiantes la capacidad de explicar con fundamentos los cambios anatómicos que se producen en humanos durante la pubertad. Estos aspectos se trabajan a partir de la observación de representaciones gráficas, analógicas o digitales del tamaño de los huesos. Se realizarán pequeñas investigaciones a partir de diversas fuentes sobre la relación que existen entre las estructuras del cuerpo, sus reacciones y manifestaciones. Elaboración grupal. Trabajar grupos de 3, exposición, dar a conocer cuáles son los huesos, funciones de los huesos, su importancia y su funcionamiento. Elaboración individual. Para el estudiante con dislexia, responder la siguiente pregunta indagatoria. ¿Cuáles son los huesos que establecen la diferencia entre géneros? Use imágenes durante su exposición. Actividades, experiencia. Desde estas perspectivas se dispone el diseño de estaciones de trabajo. Estación audiovisual. Se dispone que los estudiantes observen un video acerca del funcionamiento del aparato locomotor y seres vivos. Para los estudiantes de dislexia se utilizarán los pictogramas con imágenes relacionadas con el tema a tratar para generar el proceso de aprendizaje. El principio se utilizará el 1, que hace referencia a proporcionar múltiples formas de representación. 2, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. 3, proporcionar múltiples formas de implicación. Pautas DUA 1, 2, 3. Puntos de verificación 1.1, 2.2, 3.1, 3.2. Para la reflexión, en cambio, realizaremos la siguiente actividad. Estación constructiva. Lluvia de ideas, generar preguntas indagatorias. ¿Por qué nuestro cuerpo se mueve? ¿Qué conoces sobre el aparato locomotor? ¿Qué pasaría si te rompes un hueso? ¿Crees que existe una diferencia entre los huesos de los hombres y las mujeres? Principios del 1 al 3, pautas DUAS. 1, 2, 3, 6, puntos de verificación 1.2, 1.3, 2.4, 3.2, 6.4. Para la conceptualización. Estación constructivista. Los estudiantes deberán investigar para dar respuestas a la última pregunta planteada de la clase. ¿Crees que existe una diferencia entre los huesos de hombres y mujeres? Trabajarán de manera colaborativa en grupos de 3 para que a través de una exposición den a conocer cuáles son los huesos, funciones de los huesos, su importancia y funcionamiento. De esta manera, los 3 que ya tienen los temas designados para el estudiante con dislexia, en cambio, la pregunta indagatoria y de exposición es la siguiente. Mencione cuáles son los huesos que establecen la diferencia entre género. Deberán ayudarse por medio de imágenes durante su exposición. Los principios serán del 1 al 3, pautas de la 1 a la 3, puntos de verificación 1.2, 1.3, 2.4, 3.2, 3.3. Para la aplicación, estación de proyecto, los estudiantes realizarán una exposición en frente de la clase de 5 minutos. Trabajo colaborativo a través de desempeños auténticos. Responderán las siguientes preguntas indagatorias en su exposición. ¿Cuál es la función de los huesos, su importancia y funcionamiento?
Para el estudiante con dislexia, la pregunta indagatoria y la disposición es la siguiente. Mencione cuáles son los huesos que establecen la diferencia entre géneros y mencione su importancia. Los principios a usar son del 1 al 3, pautas 1, 2, 5, 7, puntos de verificación 1.1, 2.2, 2.5, 7.1. Medios de evaluación. ¿Cómo va a evaluar los desempeños auténticos individuales o grupales? Individual. Ficha de observación directa para estudiantes con dislexia por medio de usos de desempeño auténticos. Grupal. Desempeño auténtico grupales, trabajo colaborativo, rúbrica de evaluación. En las conclusiones tenemos que se diversificar la actividad y el desarrollo. ¿Cómo se diversificó? Se tomó en cuenta las necesidades educativas de cada estudiante. ¿Por qué se diversificó? Para facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante con dislexia. Sección 5. Desarrollo de planificación diversificada. Asignatura Ciencias Naturales. Tema, sistema muscular. Objetivos, identificar las partes del cuerpo humano que intervienen en la realización de un movimiento. Explicar con apoyo de modelos el movimiento del cuerpo considerando la acción coordinada de músculos, huesos, tendones y articulación. Ejemplo, brazo y pierna. Y describir los beneficios de la actividad física para el sistema muscular esquelético. Destrezas con criterios de desempeño a ser desarrolladas. Explica desde la observación, indagación, estructura, función e influencia del sistema reproductor masculino y femenino, endocrino y nervioso, los relaciona con los procesos fisiológicos, anatómicos y conductuales que se presentan en la pubertad y con los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que determinan la sexualidad como condición humana. Indicadores de evaluación. Argumentar los cambios musculares que experimentan hombres y mujeres durante el desarrollo. Resultados de aprendizaje esperados. Este criterio trata de evaluar en los estudiantes la capacidad de explicar con fundamentos los cambios musculares que surgen durante el desarrollo de los hombres y mujeres. Esos aspectos se trabajan a partir de la observación de representaciones gráficas, analógicas o digitales de los diferentes sistemas del cuerpo humano. Se realizan pequeñas investigaciones a partir de diversas fuentes sobre la relación que existe entre las estructuras del cuerpo, sus reacciones y manifestaciones. Se realizará una actividad en movimiento. Elaboración grupal. Grupos de 6 estudiantes, se incluye al estudiante con dislexia en uno de los grupos. Elaboración de una secuencia rítmica de movimientos y se trabajará mediante una rúbrica de evaluación. Elaboración individual. El estudiante con dislexia deberá mencionar cuáles son los músculos que trabajan con mayor intensidad, indicaciones directas y cortas y claras que serán aplicadas. Actividades. Experiencia. Se iniciará la clase realizando una pausa activa por medio de movimientos con el objetivo de que los estudiantes vivencien en lo que realizan sus músculos. Posterior a esto se les proyectará un video. Es por esta razón que la estación de trabajo en este tema será el audiovisual. Estación audiovisual, tomando en cuenta que los aprendizajes son diferentes, se dispone que los estudiantes observen un video sobre el tema del sistema muscular. Se trabajará bajo los principios 1, 2, 3, las pautas DUA 1, 2, 3, 5 y los puntos de verificación 1.3, 2.5, 3.1, 3.3, 5.1. Reflexión. Se le preguntará al estudiante qué le sorprendió del video observando. Mediante una lluvia de ideas, se realizarán preguntas que creen desequilibrio. ¿Qué pasaría si no tuvieras músculos? ¿Son importantes o no los músculos? Bajo esto también se trabajarán los principios 1, 2, 3, pautas DUA 1, 2, 3, 6 y los puntos de verificación 1.1, 2.4, 3.1, 3.3 y 6.3. La conceptualización. Estación constructiva, los estudiantes deben sintetizar el conocimiento por medio de la elaboración de un mapa conceptual sacando sus propios conceptos. Se trabaja igual sobre los principios 1, 2, 3, pautas DUA 1, 2, 3, 6, puntos de verificación 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3 y 6.3. Aplicación. Estación de proyecto, los estudiantes demostrarán lo importante que son los músculos mediante la elaboración de una secuencia rítmica de movimientos en la cual participarán 6 estudiantes, 4 de ellos efectúan la actividad y 2 de ellos, incluyendo el estudiante con dislexia, serán los que den a conocer al grupo lo siguiente.
Estudiante guía relata qué músculos intervienen en la actividad. Estudiante con dislexia menciona a sus compañeros qué músculos trabajan con más intensidad por medio del uso de indicaciones directas, cortas y claras. Se trabajará bajo los principios 1, 2 y 3, pautas DUA 1, 2, 3, 5 y 8 y puntos de verificación 1.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 5.1, 8.1. Medios de evaluación. ¿Cómo evaluar los desempeños auténticos individuales o grupales? La individual, rúbrica de evaluación, ficha de observación para los estudiantes con trastorno de dislexia. Grupal, rúbrica de evaluación, ficha de observación para los estudiantes con trastorno de dislexia. Conclusión, que se diversificó por medio de las actividades, se facilitará el acceso al aprendizaje, se proporcionará la respectiva motivación en torno al mismo y aumentará la eficacia del proceso tomando en consideración la diversidad. ¿Cómo diversificó? Por medio de un trabajo grupal en el cual el estudiante 1 es el guía y el 2, el estudiante con dislexia, es el que desarrolla. ¿Por qué se diversificó? Por la condición del estudiante con dislexia, el objetivo es que se siente incluido en la actividad de los compañeros. Se trabaja mediante estas dos rúbricas de evaluación, en la cual la una es al ritmo de la música y la otra la ficha de observación. Sesión 6. Desarrollo de la planificación diversificada. Asignatura Ciencias Naturales, Fisiología Humana, Hábitos Saludables y Cuidados de los Órganos y Sistemas, integrantes de la función de relación. Objetivos tomados del currículo: analizar la estructura y función de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, establecer su relación funcional e indagar la estructura y función del sistema reproductor humano, femenino y masculino, relacionándolo con los cambios y comportamientos de los púberes. Valorar las acciones que conservan una salud integral entendida como un estado de bienestar físico, mental y social en los púberes. Destrezas con criterio de desempeño a ser desarrolladas, igual tomadas del currículo. Reconocer la importancia de la actividad física, la higiene corporal y la dieta equilibrada en la pubertad para mantener la salud integral y comunicar los beneficios por diferentes medios. Indicadores de evaluación. Promueve medidas de prevención y cuidado como actividad física, higiene corporal, dieta equilibrada hacia su cuerpo, conociendo el daño que puede provocar el consumo de sustancias nocivas en los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. Tenemos los resultados de aprendizaje esperados. Los estudiantes demostrarán el aprendizaje a través de desempeños auténticos, inmersos en la aplicación de hábitos saludables y cuidados de los órganos y sistemas integrantes de la función de relación, y para esto mejora la calidad de vida. Vamos a trabajar tanto de forma grupal, con un cómic. Los estudiantes realizarán un cómic en una cartulina A4 con 4 viñetas. El grupo de estudiantes explicarán a sus compañeros algunos hábitos sobre el cuidado de los órganos y sistemas integrantes de la función de relación. En lo individual se trabajará con un organizador gráfico, un logbook y un collage. Se trabajará con el ERCA. En cada una de estas también aplicaremos los principios y las pautas DUA y los puntos de verificación. Experiencia. Desde esta perspectiva se dispone el diseño de estaciones de trabajo. En la experiencia tenemos la estación audiovisual. Con base a la diferenciación de estilos de aprendizaje de los estudiantes, se hará que observen un video acerca de los hábitos saludables, cuidado de los órganos y sistemas integrantes de la función de relación, en la que descubrirán los principales hábitos saludables y cuidados de los órganos integrantes de esta función. Para los estudiantes con dislexia, a más del video se les presentará imágenes interactivas. Tenemos la reflexión. Estación constructiva. Los estudiantes participarán de manera individual en base al video observado con la reflexión y responderán las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? ¿Cuáles son los órganos y sistemas integrantes de la función de relación? ¿Qué hacen los órganos de los sentidos en la función de relación? ¿Cuáles son los hábitos saludables para el sentido de la vista?
también para el sentido del oído, para el sentido del olfato, cómo se podría fortalecer el aparato locomotor o esqueleto, cómo se podría cuidar el sistema nervioso, qué conductas serían perjudiciales para nuestro cuerpo. En caso del estudiante que presenta dislexia, se le presentará pictogramas para que expliquen lo generado en el video. Como dije anteriormente, nos basamos la planificación en principios, proporcionar múltiples formas de presentación, formas de acción y expresión y las formas de implicación en todas las actividades. Tenemos la conceptualización, que se aplicará a la estación constructiva. Los estudiantes participarán de manera individual en la elaboración de recursos educativos actuales, como es el Logbook, que permite evidenciar sus conocimientos, habilidades y creatividad mediante el cuidado de cada uno de los órganos y sistemas integrantes de la función de relación y su importancia en el diario vivir. Además, individualmente se realizará un collage a través de recortes de revistas con los principales hábitos saludables, aplicando los 3 principios anteriormente mencionados, las pautas DUA y cada uno de los puntos de verificación. Tenemos la cuarta fase, que es la aplicación, estación de proyecto. Los estudiantes evidenciaron lo aprendido a través de desempeños auténticos orientados al diseño de una producción audiovisual activa y en base a la elaboración de material creativo. 5 minutos, donde se expondrá en síntesis el tema abordado en clases. Para la participación, los estudiantes con dislexia también expondrán como los demás, pero mediante pictogramas. Igual, aplicando los 3 principios de las pautas DUA, formas de presentación, acción y expresión y la implicación en este proceso. Medios de evaluación, cómo evaluar los desempeños auténticos individuales y grupales. Individuales mediante rúbricas de evaluación, y para los estudiantes con trastorno de dislexia, la ficha de observación, que es lo más conveniente. En lo grupal tenemos la rúbrica de evaluación y también para los estudiantes con dislexia las fichas de observación. Aquí podemos ver las diferentes rúbricas de evaluación para un cómic y también las fichas para los estudiantes que presentan dislexias, como son las de observación. Dentro del plan de acompañamiento tenemos estructurado de la siguiente manera. Los datos generales, el nombre de los estudiantes, la edad 11 años, el tipo de discapacidad, trastornos de aprendizaje de dislexia, el subnivel medio de 7º año de educación general básica en la asignatura de ciencias naturales y los docentes quienes conformamos el grupo de trabajo. El plan de acompañamiento, adaptación curricular, tenemos la adaptación, la descripción de la adaptación, grado 2. El estudiante tiene buena predisposición de adquirir nuevos conocimientos dentro del aula, demuestra responsabilidad en las tareas, tienen un buen comportamiento. Entre sus dificultades, de la dislexia, el estudiante es tímido, poco participativo, especialmente al momento de leer alguna lectura. Además, tiene dificultades en la escritura y en la lectura. Dentro de los objetivos, comprender la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino, determinar las principales glándulas endocrínicas con sus respectivas hormonas asociadas, destrezas con criterios de desempeño, explicar con apoyo de modelos de estructuras la función del sistema endocrino e interpretar su importancia para el mantenimiento del equilibrio del medio interno y los cambios que se dan en la pubertad. La metodología que se va a utilizar, la metodología de enseñanza asistida, donde el docente es guía con las indicaciones en la clase. Esto se explicará en el área de ciencias naturales. La metodología de diseño de aprendizaje universal, donde se realizarán actividades que despierten el interés de los estudiantes en la asignatura de ciencias naturales de manera práctica mediante la elaboración de material concreto.
La tutoría entre compañeros en la lectura de textos, trabajo en grupo en el área de ciencias naturales. Como evaluación, el estudiante elaborará una maqueta del sistema endocrino utilizando plastilina. Para el instrumento de evaluación se realizará una lista de cotejo. El estudiante participará también en una dramatización en un órgano en específico utilizando un disfraz y actuará mediante gestos. El instrumento de evaluación será una ficha de observación. El tiempo. Se da un tiempo flexible al estudiante para que realice sus actividades en clase. En caso de no terminar, se le dará un tiempo para que lo termine en la casa con acompañamiento. Los recursos materiales que se utilizará el estudiante será plastilina, será cartulina y será un disfraz. El espacio. El estudiante recibirá apoyo pedagógico por parte de la docente del aula, además recibirá apoyo del departamento del DES. Conclusiones. La guía es un apoyo principalmente para los docentes que tienen estudiantes con necesidades educativas especiales, como es la dislexia, los cuales podrán conocer la información de cómo son los y las estudiantes, cómo evaluarlos, de esta forma poder conocer cuáles son los soportes que necesitan y cuáles se pueden dar en el aula como docentes. La importancia de la inclusión. La guía podría resaltar la necesidad de promover un ambiente inclusivo en el aula, donde todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales, se sientan valorados y apoyados. Es necesario adaptar y modificar el currículo para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Esto implica ofrecer diferentes niveles de dificultad, materiales alternativos y estrategias de enseñanza, evaluaciones flexibles con el uso de recursos didácticos creativos por el docente, tecnología adaptativa. Puede ser también beneficioso para promover el aprendizaje y la participación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Recomendaciones. Conoce a tus estudiantes, investiga y comprende las necesidades individuales de cada alumno con necesidades educativas especiales. Esto ayudará a adaptar las estrategias y materiales de enseñanza para satisfacer las necesidades específicas. Adapta el currículo. Modifica y ajusta el currículo según las necesidades de los estudiantes. Esto puede incluir simplificar tareas, proporcionar apoyos visuales, utilizar ayudas tecnológicas u ofrecer actividades alternativas incorporando actividades prácticas, audiovisuales y manipulativas para fomentar la participación de todos los estudiantes. Fomenta la inclusión. Promueve un ambiente inclusivo y respetuoso donde todos tus estudiantes se sientan aceptados y valorados. Establece normas y reglas claras que fomenten el respeto y la igualdad. Apoyo individualizado. Proporciona apoyo individualizado a los estudiantes con necesidades especiales. Esto puede incluir la atención y colaboración con profesionales especializados como psicólogos, terapeutas ocupacionales u otros especialistas para obtener asesoramiento en estrategias de enseñanza que se adapten a diferentes estilos de aprendizaje. Recordemos que cada estudiante es único, por lo que es importante adaptar las estrategias y enfoques de intervención según sus necesidades individuales. Muchas gracias.